Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una charla más de tópicos matemáticos picudos. En esta ocasión tenemos el honor de presentarles a la doctora Silvia Sánchez Díaz. Argelia nos apoyará con la descripción de su semblanza curricular. Adelante, Argelia. Gracias, maestra. Pues en esta ocasión la charla estará a cargo de la doctora Silvia Sánchez Díaz, quien es licenciada en matemáticas por parte de la Universidad de Guadalajara y acreditada con el título de doctora en la especialidad físico-matemática por parte de la UDG, sede Centro Universitario de los Valles. Actual docente en el Centro de Cuballes, en la División de Estudios Científicos y Tecnológicos. Autora y colaboradora de libros y artículos y revistas en diversos temas como el análisis y estimación de datos, análisis geoestadístico, probabilidad, estadística de muestreo, álgebra y trigonometría, entre otros. Ponente en múltiples congresos y el día de hoy nos acompaña con esta charla titulada Estadística descriptiva para la presentación y análisis de datos. Bienvenida, doctora. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por invitarme ahora en esta ocasión a esta charla. Cuando a mí me invitaron, me comentaron que eran alumnos de primer ingreso, que eran chicos que apenas estaban allí sufriendo con la estadística, ¿ah? Pero van a ver, vamos a ver una poquita lo que es la historia de la estadística. Voy a compartir mi pantalla. A ver si se ve. Sí, ya vemos su pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, doctora Silvia. Ok. Sí la vemos. Adelante. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Miren, entonces, la estadística, pues, es una herramienta tan antigua, podemos decir que es como la escritura, muy antigua desde asentamientos humanos, que hubo la necesidad, ¿verdad?, de hacer un conteo de algo, un conteo de datos, y nace con el ámbito de recoger datos, y habitualmente datos de estado. Entonces, surge de la necesidad de hacer un conteo, por ejemplo, de personas, de territorio, hacer un conteo de lo que tenían en cada reino, se puede decir, para tener pues la cantidad, saber cuánta cantidad de alimentos necesitaban para sostenerlos, la producción en grano, cabezas de ganado y otros bienes que podían contabilizar, contarlos. Entonces, surge en una forma del Estado de contar personas, de contar objetos, de contar animales, de contar territorio, o sea, hacer un conteo, hacer pues sí, una base de datos que sin saber estaban usando estadística para tomar decisiones, ¿no? Entonces, incluso los aztecas, aquí los aztecas también empleaban una aritmética propia para medir y hacer anotaciones de las parcelas de tierra presentadas pues en forma de dibujos, de que usaban corazón, dibujos de manos, flechas. En otras civilizaciones usaban piedras, en otras usaban flechas para contabilizar, para decir cuántos somos, cuántos tenemos, otras personas, ¿verdad? Entonces, poco a poco, pues fuimos nosotros también tomando, pues todo esto para tomar decisiones, para tomar las decisiones en aquella época, pues para conquistar territorio, para, pues infinidad de que podían pues
utilizar esos datos, ¿verdad?, para toma de decisiones. Incluso una persona que tiene, por ejemplo, una ferretería, pues tiene que hacer una contabilidad, tiene que hacer un asentamiento de datos para tomar decisiones. ¿Qué debe de comprar en esta ocasión? ¿Qué es lo que se le terminó? ¿Qué es lo que le falta, verdad? Para surtir, o sea, un negocio simple de una tienda igual. O sea, se usa la estadística de una forma simple, de una forma que le ayuda para tomar mejores decisiones. Eso es la estadística, ¿verdad? Que nos ayuda a tomar decisiones. Y a veces, en ocasiones, la palabra estadística, yo sé que a ustedes no les pasa porque son quizá de otra área, pero en ocasiones escucho, por ejemplo, aquí en el centro, donde estoy, es Cuballes, pues está la carrera de psicología, la carrera de trabajo social, la carrera de turismo, y escucho a los chavos que escogieron esas carreras para no ver nada de matemáticas. ¿Y qué creen? Resulta que ven matemáticas, ven estadística. Todas esas, las áreas del conocimiento hacen uso de la estadística precisamente, pues para comprobar datos, para trabajar datos, para analizarlos y para poder probar algunas cuestiones que les interese, de su interés para tomar decisiones, ¿ya? Entonces resulta por ejemplo, un chico que se va a turismo, yo cuando me toca dar estadística en esa carrera, y no, maestra, pues, ¿por qué? Si yo me vine a esta porque nunca llevaba matemáticas, no quería matemáticas, menos estadística. Entonces, se dan cuenta que la estadística, ya al final, claro, cambian su perspectiva de ver la estadística porque la utilizan, o sea, va a ser útil en su carrera. Igual, como les digo, deben de enamorarse de la estadística, deben de amar a la estadística o no querer nada de estadística, también puede ser, ¿va? Entonces, yo les digo, mejor enamórense de la estadística, van a ver que les va a ir mejor. Entonces, es una forma de ver la estadística mucho más simple. Claro, hay métodos que implican pues otro conocimiento más profundo de la estadística, ¿verdad? Pero en este caso era hoy voy a hacer una charla de estadística descriptiva. Entonces quise hacer una extra introducción, lo que viene siendo antecedentes pues, de la estadística, desde dónde surge la estadística. Y cuando tú escuchas la palabra estadística, pues muchas veces se viene a la mente así como imágenes de números, datos, gráficas, y que no les entiendo ni nada, dicen un alumno a veces, ¿no? Pero van a ver que es muy, muy sencillo. Al final ya se enamoran algunos poquito, otros más, pero así sucede, ¿verdad? Entonces, la charla, pues, que ya programamos en estadística descriptiva. Estadística descriptiva no es otra más que presentar los datos en una forma gráfica o ilustrativa y el cálculo de medidas descriptivas. Entonces, esta facilita la presentación de estos datos en forma simple para la comprensión, ¿verdad? Y poder tomar las decisiones. Nosotros hemos trabajado prácticamente pues, en varios artículos, pero quise platicarles esto, que es quizá podría ser más de interés. Fíjense, se hizo un análisis, un artículo que hicimos en el 2019. Aplicamos un test, se puede decir, a los de primer ingreso. Aplicamos con 5, eran 5, constaba de 5 reactivos, 15. Y cada reactivo
opción múltiple, tenía que elegir el muchacho la respuesta correcta. En otros era hacer cálculos muy sencillos. Era matemáticas básicas, o sea, de álgebra elemental. Y nada más las carreras, algunas carreras que participaron, fueron las que llevan curso de matemáticas, lo que es administración, lo que es turismo, lo que es mecatrónica, lo que es tecnologías de la información, lo que es electrónica, o sea, de varias carreras son las que tomamos para el estudio. Y a los chicos de primer ingreso, sin ver ningún curso de matemáticas en la carrera. Y aplicamos el examen, se hizo el levantamiento, se organizó los datos, y miren, aquí en esta gráfica tan simple, podemos observar que hubo alumnos que tuvieron 0 aciertos. Esta gráfica nos representa los aciertos que tuvimos en todo. O sea, hagan de cuenta, fueron una 413 en total de los que evaluamos, de las carreras, de todas esas que mencionaba, ¿verdad? Entonces, en esta gráfica, y sacamos infinidad, o sea, es una tabla, nos presentamos, analizamos, por ejemplo, los que tuvieron 0 aciertos, esta gráfica me está diciendo 0 aciertos, tantos, 1 acierto, 2 aciertos, o sea, este eje es los aciertos que tuvieron los chicos, ¿ya? Y vemos que el más alto para esta es el que se obtuvo para 7 aciertos. Y aquí es el número de estudiantes. Entonces, tantos estudiantes tuvieron 7 aciertos. Entonces, vemos que 15 aciertos, pues prácticamente fueron 3, ¿verdad? Entonces, y eran operaciones básicas de álgebra, pero muy elementales, que si ustedes vieran el tipo de examen y de los reactivos, pues les daría risa. O sea, yo sé que ustedes están en un área de matemáticas y que por algo entraron a matemáticas, ¿verdad? En mi caso, yo entré a la licenciatura en matemáticas porque a mí se me facilitaban las matemáticas. Dije, bueno, vamos a ver, pues, si se me facilitan, y por eso entré y me ayudaba a los de mis compañeros en la prepa que no entendían matemáticas, y por eso fue que yo ahí me entré a matemáticas y me gustaron las matemáticas. Entonces, era un examen el que aplicamos, bueno, examen de básico, álgebra elemental, pero básico, ¿verdad? Entonces, pues los 15 no era ni complicado, ni usaban, utilizaban, sin utilizar calculador, podían contestarlo. O sea, era algo, reglas básicas del álgebra. Y vemos aquí en esta gráfica que pues nos da una idea, ¿verdad? Que la mayoría de alumnos pues sacó 7 reactivos correctos, ¿verdad? Y ya ahí se ve una forma de representar pues los datos. En este caso de nuestro proyecto que presentamos. Y este artículo en una forma así tan sencilla, sí nos lo publicaron en una revista. O sea, digo una forma sencilla porque hay métodos pues más avanzados, más complicados, que necesitan más métodos, de una forma diferente al tratamiento de los datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vemos esta gráfica y ya nos damos una idea de cuántos compañeros o cuántos estudiantes tuvieron 15 aciertos, por ejemplo, los 15 bien. O también tuvimos de 0, o sea, nada, ni por de Tin Marín, o sea, dame puntería, nada, 0 aciertos. Entonces, te das una idea de qué está pasando aquí.
En base a este estudio también nos ayudó a proponerlo también con las autoridades, ¿verdad? Y se tomaron, pues tomaron acciones para ayudar a los alumnos de primer ingreso y mejorar estas cifras. Y se hicieron talleres, se hicieron donde apoyaban pues para que los estudiantes les apoyaran en esa área de álgebra que estaban muy mal, ¿verdad? Entonces, llevan matemáticas 1 y 2, algunas carreras también llevan 1 y 2, pero aparte de esas asignaturas, también debían de ir a los talleres que se les ofrecían para mejorar todo esto, ¿verdad? Y a las autoridades, claro, también les llamó la atención porque fue algo, pues que prácticamente de no creerse en un examen tan simple y que no tuviéramos todos los aciertos correctos en todos los estudiantes, ¿verdad? Y esta otra gráfica, miren, en esta otra gráfica representamos las respuestas correctas y las incorrectas y las que dejaron sin contestar, porque sí hubo que dejaron sin contestar. Entonces, en esta gráfica, pues también nos damos cuenta, ¿verdad? Las respuestas correctas, es en el reactivo 1. En el reactivo 1, pues va aparejando las incorrectas y las correctas. En el reactivo 2, pues va ganando la incorrecta. En este reactivo 3, sí, ganó las correctas, ¿verdad? Pero fíjense en el 5, pues ganó la incorrecta. En el 5 era un reactivo donde preguntábamos sistema de ecuaciones lineales. O así que si podíamos resolver, era una ecuación lineal. Si teníamos el valor de la X, ¿cuánto era Y? O sea, era encontrar, sustituir, nada más. Y no valores extraordinarios, eran valores simples, ¿verdad? Que se podían hacer los cálculos, incluso mentales. Y pues tuvimos respuestas incorrectas. Y así en cada reactivo hicimos el análisis y vimos por qué en por ejemplo, del 6, fue mayor también la incorrecta. O sea, fueron haciendo, se nos dio la oportunidad pues de explicar todo esto, ver los reactivos, ¿verdad? Y nos ofrecieron, o sea, más bien solicitamos pues que se hiciera algo con los chicos que iban al primer ingreso, que venían muy mal en matemáticas. Entonces estaba creciendo el nivel de deserción de las carreras que creían que no llevaban matemáticas y resulta que llevaban matemáticas, ¿verdad? Entonces ahí era una cuestión pues de toma de decisiones también que nos ayuda a tomar decisiones. En esta otra gráfica, por ejemplo, vemos los porcentajes, ¿verdad? De las respuestas incorrectas, las correctas y las que dejaron sin contestar. Entonces, en realidad, la mayoría, pues, el 52% fueron correctas, no fue ni la mitad, ya no alcanza la mitad, incorrectas el 44% y las que dejaron sin contestar fue también un porcentaje, ¿verdad? Ok, entonces, con esta representación de gráficas, nos puede dar una idea de nuestros datos y tomar decisiones, como les comentaba. También en la estadística descriptiva tenemos los diagramas de caja y las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central, estas son fórmulas que me ayudan, me dan un número, o sea, son fórmulas que no es otra cosa si las entendemos de esta forma. Por ejemplo, la media, ¿qué viene siendo ese promedio? Y tú, ¿cuántas veces has obtenido el promedio de tus calificaciones,
que te pregunten en tu escuela, ¿qué promedio tienes en este semestre? ¿O de qué promedio saliste la prepa o la secundaria o algo así? ¿verdad? Sí, entonces la moda, pues es el dato que más se repite en un conjunto de datos. La mediana es el dato que está al centro del conjunto de datos y una vez que se ordena. Y hay incluso aquí, si tenemos los datos tal cual, podemos encontrar estas medidas de tendencia central o si las agrupamos en tablas de frecuencia, también podemos encontrar estas medidas de tendencia central. Es una forma, pues, de representar este número que nos daría el promedio, la moda y la mediana. Pero viéndolas así en general, son medidas de tendencia central porque tienden a estar al centro del conjunto de datos. Entonces, la media, pues, es el promedio. La moda son los datos que más se repiten. Y la mediana es el dato que está a la mitad, o sea, que está en el centro. Ya ahí hay una serie pues de reglas, ¿verdad? Para encontrar si los datos, la cantidad de datos son par, por ejemplo, que son 10, en dónde estaría la mediana. O sea, ya hay una serie de reglas, ¿verdad? Que me ayudan a encontrar cada una de ellas. Porque en las medidas de dispersión tenemos el rango. El rango no es otra cosa más que la diferencia que existe del dato más alto al dato más pequeño si tú los ordenas. Y la varianza, también les digo, tenemos fórmulas. Entonces, la varianza, lo que yo les digo a los chicos, es entender el concepto y luego ya te vas a la fórmula. Pero primero entiende qué vas a encontrar en esa fórmula. En la varianza, como les comento yo, me va a medir la dispersión que existe. ¿Qué tan dispersos están mis datos? Pero alrededor de la media. O sea, qué tan separados están, pero siempre alrededor de la media. ¿Ya? Y la desviación estándar es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza, que son términos que me ayudan más adelante para métodos pues más avanzados. La estadística, si recordamos, pues la estadística se divide en dos partes, la descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, ahorita vamos a platicar nada más de la descriptiva. Por eso te estoy así como platicando nada más los conceptos que son y cómo se encuentran. Claro, tenemos fórmulas, que esas fórmulas las podemos utilizar en un paquete de estadística, en Excel, o sea, lo que a mí, como les digo, lo que a mí me llama la atención es que entendamos ese número que nos dan. No es que revisar o ver la fórmula, que si la usaste bien, la usaste mal, ¿verdad? Claro que puedes de tener bien ese valor para poder tener bien el método que estás usando, porque esto es lo básico. Esto es lo básico que vas a utilizar, ¿verdad? Entonces, con estas medidas ya de tendencia central y medidas de dispersión, nosotros estoy hablando del artículo que le estaba comentando de las gráficas, de barras y de circular. El promedio general, como les comentaba al inicio, utilizamos o les aplicamos el examen a 413 estudiantes de primer ingreso de todas las carreras. Y fíjense el promedio que obtuvimos, un promedio por reprobado. Y en esa ocasión las autoridades, pues, ¿cómo podían ver este resultado? No era posible ver ese resultado, ¿verdad? Se tenía que mejorar. Y la desviación estándar. Entonces, nosotros con estos términos descriptivos podemos darnos una idea, en este caso, de nuestro artículo, que andaba muy mal, ¿verdad? Miren, y estas fueron las carreras que
trabajamos en este estudio, lo que utilizamos los alumnos de primer ingreso. Y el promedio está representado en la segunda columna y la desviación estándar. Si ustedes observan, la mayoría pues reprobó. La mayoría de las carreras tiene un promedio reprobador, no aprobado, ¿verdad? En mecatrónica, pues sí, aprobado. En geofísica, aprobado. Pero de los demás, todos, se puede decir pues que no tuvieron un promedio aprobatorio. Y en la desviación estándar no hay mucha diferencia, pues, regularmente, ¿verdad? Porque acuérdense que todos, la mayoría están alrededor de la media. Entonces, en un rango antes o después de la media, pero todos están alrededor de ella. Entonces, algunos disparados, ¿verdad? Que no están ni tan cerca, que están lejísimos. Y de este artículo también realizamos un diagrama de caja, que el diagrama de caja, lo que está en la caja representa relativamente el 50% de los datos. Si ustedes se acuerdan de ese diagrama, está representado, esto yo le llamo mediana de primera parte, mediana, pero en realidad son los cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, son los cuartiles los que forman la caja. Entonces, ahí en esa caja está representándome el 50% aproximadamente de los datos que yo tengo, por ejemplo. Entonces, en el artículo también realizamos este diagrama de caja y por carrera. Y fíjense, el diagrama de caja por carrera. Y en la caja, o sea, pues en la caja, en esta que está de azul, aproximadamente está el 50% de los datos. Y los demás están fuera de la caja. Otros acá están datos que se tienen que analizar, que no están ni en el límite inferior, ni en el límite inferior, o sea que se salen relativamente de lo que es en sí, lo que es la caja y el límite inferior y superior. Y sería tratarlos, sería ver, ¿verdad? Sería analizar este dato, a qué corresponde este dato, qué pasó, este dato, qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? En realidad, el tratamiento de datos de que les platico de este artículo, en realidad fue esta presentación. Y nosotros la realizamos precisamente pensando en chicos que estaban reprobando matemáticas, que estaban, teníamos una deserción altísima. Entonces, en el momento no pensábamos que lo podíamos publicar, que lo podíamos, pero las autoridades nos animaron, que esto se puede dar a conocer, y no lo publicaron en una revista electrónica iberoamericana de ciencia. Y pues les gustó, o sea, que puede servir para un tratamiento de datos simple, pero que nos ayude a tomar decisiones, ¿verdad? Y ahora, como ya sabemos los principios de la estadística, yo quisiera, como manera de evaluación, ¿sí? Como manera de evaluación, que leamos este texto. Fíjense. 3 estadísticos se van de cacería de conejos. Y el primero falla el tiro por 1 metro a la derecha. El segundo lo falla por 1 metro a la izquierda. Y el tercero grita, lo hemos cazado. ¿Por qué creen ustedes que el tercero grita eso?
voy a dejar de compartir. Ahorita comparto otro para, para verlos. Sí, qué podrían pensar, deducir de ese texto? O comentar, o simplemente qué se les viene a la mente de ese texto. Javier Alejandro como que quiere participar, como que, a ver, Dulce, no los quiero asustar. Se me ¿no? ocurre que como el promedio es en el centro, bueno, que el promedio sería el centro donde está el conejo, entonces, pues, ¿qué le dan? Exactamente, Dulce. Muy bien. Porque la media entre el metro a la derecha y el metro a la izquierda, pues es exactamente el lugar donde está el conejo. Muy bien. Miren, voy a compartir otro. Por ejemplo, este. El 33% de los accidentes mortales involucran a alguien que ha bebido. Aclarando, no quiero inducir que mucho menos está induciendo al alcoholismo, ni mucho menos. Yo sé que ustedes son unos chicos sanos, ¿verdad? O sea, nada de eso. El 33% de los accidentes, pues los involucra uno que ha bebido. Por tanto, el 67% restante ha sido causado por alguien que no ha bebido. ¿Qué pudiéramos deducir de ese texto? Hay que dejar de compartir, ¿sale? Como les digo, no es que yo quiera inducir, ni promover el alcoholismo, ni mucho menos, ¿eh? Yo sé que ustedes son sanos, pero con algunas veces la lectura de datos, ¿verdad? Pues hay una controversia si no los interpretamos correctamente. Por ejemplo, ese texto, si el 33% de accidentes se está involucrando los que han bebido y el restante, los que no, ¿verdad? ¿Qué podríamos deducir de ese texto? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál sería el razonamiento? Significa que se puede entender con los que deben causar menos accidentes, por tanto, ajá, sí, sí, sí. Ajá. Se puede encontrar que los que beben causan menos accidentes, exacto. Por tanto, quizá tenga menos accidentes. O sea, no es que, se fijan, si lo vemos así, se puede decir seco, quiere decir que causan menos accidentes los que beben, ¿verdad? Que los que no. Y no es así. Miren, muchas veces, por ejemplo, en la estadística, si no tienes debemos de interpretar esos numeritos. Por ejemplo, cuando nos dicen a nosotros, por ejemplo, a los profesores, ¿verdad? O a todos los trabajadores, que el aumento del salario se aumentó hasta 8%. Y tú dices, híjole, yo con eso me voy a comprar no sé cuánto, no sé cuánto. Y resulta que no te puedes comprar ni una coca. ¿Por qué? Porque no es el porcentaje a lo que se escucha, vamos. Si pones a analizar,
no es un porcentaje bruto, pues, sino que involucran muchos aspectos que lo que te llega de aumento, pues no te puedes comprar nada, una coquita apenas. ¿Ya? Entonces, así la estadística, si no representas y si no interpretas tus datos, puedes hacer equivocadamente muchas afirmaciones que pueden incluso tomar decisiones incorrectas. Entonces, es importante, como les digo, conocer más de estadística. Esto es nada más se puede decir una introducción, ¿verdad? Una introducción a la estadística, porque es muchísimo más que esto, ¿verdad? Pues eso es lo que quería comentarles, platicarles, y también hemos trabajado en infinidad de artículos. Por ejemplo, uno que trabajamos precisamente con el maestro Rubén Sánchez en mi tesis de doctorado. Ahí trabajamos, claro, no estadística descriptiva, trabajamos datos de todas las estaciones de monitoreo ambiental en Guadalajara, de muchísimos años, del 95 hasta el 2000, y cada hora había un registro. Entonces se registraba, teníamos datos, pero infinidad de datos, y nosotros obtuvimos en ese trabajo, ¿verdad? Para prevenir a las personas en qué horario no debe de hacer actividad, en qué zona, y podíamos prevenir o podíamos alentar a la población si su zona tenía más contaminación en tal tiempo, en tal lapso de tiempo, ¿verdad? Y fue que trabajamos, como les digo, infinidad de datos, pero son con métodos más avanzados que estadística descriptiva, se puede decir, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que se enamoren de la estadística, ¿verdad? Y que entendamos esos datos y que se tomen decisiones correctas, si es que tenemos la necesidad de tomar decisiones correctas, ¿verdad? Y no se asusten, no es complicada la estadística. Claro, tiene su tema de complejidad, o sea, no es así, ya hice estadística, tal vez en estas gráficas está representado porque tengo datos, estoy respaldando información en esas gráficas, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo quería compartir estos últimos textos que que en ocasiones interpretamos equivocadamente los resultados que tenemos, ¿verdad? Entonces es muy importante que recapacitemos, analicemos, y además demos interpretación a esos datos, a esos números, porque yo les digo a mis estudiantes, a mis alumnos, puedes tener todo el proceso correctamente, puedes tener todo bien, pero nadie te va a entender si no lo interpretas. Si ¿qué son esos números? Nadie me entiende si no interpretas esos datos. Eso es muy importante, interpretar, tomar decisiones. Y yo sé que ustedes lo han hecho algunas veces, han utilizado estadística cotidiana en su casa, en su escuela, ¿verdad? Pues yo les agradezco, no sé si tengan aquí algunos me están escribiendo. En realidad quiere decir que los que causan accidentes no son principalmente los bebedores, exacto, por los que, ¿verdad? Que es importante cómo escribes tú, ¿verdad? Tu texto,
¿Y cómo lo interpretas? Mira, Edson me escribe perfectamente y es cierto, ya totalmente de acuerdo. Doctora, hay Pues una, no usar optativas para que use, y una optativa puede ser estadística. Me dice justamente José, él pregunta más arriba en el chat que si hay optativas disponibles referente al análisis de datos. a ver, Miriam, casi no te escuché, como que mi máquina Ah, no. pregunta José Isaí si hay optativas disponibles referente al análisis de datos. A José Isaí, pero Ujú. en el José, ¿no? Yo creo que sí tienen que tener algunas optativas, ¿no? En esa, la verdad, necesitaría, necesitaría ver las carreras, pues, o las materias que tienen de optativas para este dato, para estos análisis de datos. O sea, y que ya llevó estadística y es de logística. Muy bien. Muy bien, José Isaí. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias, doctora, por su participación. Los esperamos en la próxima charla de tópicos matemáticos picudos. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, creo que Evelyn quiere preguntar algo, igual si tenemos tiempo para Sí. una pregunta. Bueno, Adelante, la Evelyn. pregunta es, ¿cuándo va a ser la próxima charla en sí? El 21 de noviembre. ¿21 de noviembre? Sí, Ah, ok, muchas gracias. a ustedes. Ah, bueno, entonces, Muchas gracias. posteriormente le haremos llegar su constancia. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.